Nos encontramos en una nueva entrega de Descifrando la Matrix. Nos acompañan nuestros ya conocidos José, Bea, Luis y yo misma. Y vamos hoy a presentar una tertulia en la que trataremos de tocar el tema de la conciencia. Digo trataremos porque habitualmente, como habéis visto en los otros vídeos, empezamos por un punto y acabamos en el otro extremo, con lo cual hoy es fácil que toquemos muchos temas más dentro de esta primer pincelada que vamos a tocar. Entonces, bienvenidos, José, Bea, un placer de nuevo contar con vosotros. Os tengo que decir que os están esperando con candiletas, como dicen aquí en Cataluña, ¿no? Os están esperando y tenemos muchas reclamaciones de que se continúen haciendo estos vídeos, que al parecer han tenido muy buena acogida y están gustando mucho. Bueno, y trataremos de hacer como siempre, de tocar el tema dentro de nuestra perspectiva y de nuestra opinión personal acerca del mismo, sin pelos en la lengua, lo mínimo posible al menos. Entonces vamos a entrar de lleno, José. Empiezas tú, que eres el que le toca aquí, la autoridad, como decimos. Vamos a ver, ¿qué es la conciencia? Bueno, hablar de conciencia hoy en día es desde luego todo un reto, ¿verdad? Porque parece que es una palabra tan empleada de todos los ángulos y quizá a veces tan confundida, ¿no? Si nos vamos a la esencia de la palabra, a su etimología y al código que está implicando todo el tiempo, si hablamos de conciencia es inevitable hablar de ciencia, precisamente. Qué curioso. Cuando sería esta ciencia que al final nos toca en el corazón, siempre está relacionado con eso. Cuando decimos conciencia, vemos que es una palabra compuesta de con y de ciencia. Ciencia, en su etimología, quiere decir saber, conocimiento, viene del latín, de cognoscere, y tiene que ver con, básicamente, con el conocimiento de aquello que somos. Eso sería la conciencia. Cuando hablamos de tener conciencia o ser conscientes, solamente estamos hablando de tener conocimiento de aquello que somos. Y, claro, de ahí a estar metiendo la conciencia desde unos niveles de espiritualidad seguramente muy mal entendidos, porque se ha mezclado muchísimo todo esto y se ha generado todo tipo de malos entendidos, hasta susceptibilidades en este camino de supuesto despertar en el que estamos inmersos muchos de nosotros seguramente. Entonces, bueno, pues es un tema que bueno, para empezar, pues habría que decir que todo lo que nos han hablado sobre la ciencia, relativo a la ciencia, ha sido en su gran parte un compendio estructural de códigos de información que nos han servido precisamente para evitar que tuviéramos esa conciencia o ese acercamiento a la verdadera ciencia, que sería la de nuestro propio conocimiento. Ajá. Pues, partiendo de aquí, fíjate si el tema puede dar de sí. Hola Yolanda, hola Luis. Yo primero que nada, Yolanda, quiero agradecer a los dos porque estos programas existen gracias a vosotros. Sobre todo a Yolanda, que es para que la gente lo sepa. Volviendo al tema de la conciencia, tenemos la conciencia y la consciencia con SC, que estaríamos hablando, cuando hablamos de conciencia del todo, ¿te acuerdas que hemos estado discutiendo este tema? De la conciencia con C y con SC. Sí, claro. Conciencia de tomar, de saber, de conocer, claro. O la conciencia como el todo. Exacto. Claro, Beatriz está haciendo un poco de hincapié en esa diferenciación entre conciencia y consciencia, con esa S por medio. Bueno, esto sería simplemente la conciencia, sería el término genérico que nos atañe a todos, y la consciencia sería, digamos, el hecho de tomar conciencia. El acto de ser conscientes sería tener consciencia. ¿Okay? Esa sería la única diferenciación que hay, que bueno, esto muchas veces ha estado también, pues una palabra, no se sabe cómo se utiliza, o la otra se pone impuesto de la una. Entonces la consciencia sería el hecho fehaciente de la toma de conciencia, y la conciencia, pues obviamente sería el concepto relativo a este término a niveles genéricos.
que está ya ligado al despertar, al conocer, al saber. Justamente. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Esa es la pregunta. Chicos, ¿qué es lo que tenemos que saber? Ahí está, ahí está. A ver, ¿quién la responde esa? ¿Quién la ha tirado Bea así como, a ver quién la caza? Bueno, está claro. Que hagáis hincapié en el uso de las palabras, porque yo voy a tirar así también una onda para tocarla en una próxima entrega, sobre el uso del lenguaje, porque utilizamos los términos indiferentemente, sin saber realmente de lo que estamos hablando, y es una gran manipulación a la que estamos sometidos y nos autosometemos y nos autosaboteamos a medida que usamos nuestro lenguaje. ¿Te parece que es algo muy tonto, como que lo tenemos muy en el día a día, a lo que no prestamos atención precisamente por tan integrado que lo tenemos, y que realmente está haciendo un gran mal, porque no sabemos lo que decimos? Es decir, hablamos creyendo decir una cosa cuando estamos diciendo otra. Y el subconsciente sí que sabe lo que estamos diciendo realmente con aquella frase. Que no se queda con lo que creemos saber, sino que toma el otro significado que está oculto detrás. Exacto. Estamos un poco en un juego no sé, un juego de la luz y la sombra, ¿no? Aquí. Eso que dice Yolanda sería parte de tomar conciencia. Exacto. Siguiendo con el tema que Bea planteaba, vamos a ver quién caza la pregunta. Bueno, sobre todo saludaros. Hola José y Bea, Yolanda, y a los que nos están viendo a través de la Casa de Pandora. Hace ya por lo menos 4 o 5 años, en el Facebook, con un amigo de Sevilla, se creó pues un grupo de estos que se llama Por un despertar de la conciencia, en el cual yo participo y hoy en día tiene muchos seguidores, quizás de los grupos que he visto que más tiene. Y la gente me preguntaba el otro día, ¿qué significa por un despertar de la conciencia o el despertar de la conciencia, como dice Bea, ¿no? Y aquí lo que hay que hacer hincapié es los que quieren estar dormidos, los que quieren estar despiertos, ¿no? Y digo quieren estar porque hasta que no empiezas a tener un problema físico o emocional o psicológico y te das una hostia bien dada, la gente no tiende a darse cuenta de que la vida no es solo el trabajo o la familia, que hay algo más y es el crecimiento personal de uno mismo. Entonces deberíamos de empezar por qué es por un despertar de la conciencia o qué es el despertar de la conciencia. Pues para mí sería el aprendizaje que tiene uno mismo para darse cuenta que está aquí y ahora presente en la tierra, tanto arriba como en el cielo, como aquí, y que domina en cada momento lo que le sucede, que tiene el ego controlado y que realmente está haciendo lo que le apetece hacer y no lo que los demás dicen. ¡Qué buena respuesta! ¿Has visto? Y aquí él cuando se pone también, también la suelta. Al final ese despertar de la conciencia solamente se puede estar relacionado con esa toma de contacto interior. Eso sería la conciencia, que es el conocimiento de ti mismo. Eso sería tomar conciencia, eso sería despertar, ni más ni menos, que está muy relacionado con aquello de conocerse a uno mismo, tener un encuentro con uno mismo, tener un encuentro con Dios. Esto estamos hablando todo el tiempo de la misma cosa. Efectivamente, el tema este que daría muchísimo de sí, eso sería para hacer no un programa, sino unos cuantos, el tema del lenguaje, que es importantísimo porque no dejamos de usarlo permanentemente de una forma codificada y probablemente nefasta, porque todo el tiempo, sin ser conscientes, nos estamos provocando unos mantras, ¿vale?, que van en detrimento de nuestro propio acercamiento, sin darnos cuenta. Estamos manifestando una serie de potenciales, ¿vale?, que estamos corpusculando ya. Cuando hablamos, cuando pronunciamos una palabra, el sonido crea la realidad. Dicen que la fuente originaria de la creación de todo el universo sería sónica, porque estamos hablando de una frecuencia vibratoria, y eso equivale al sonido ya en su esencia. Y cada vez que estamos produciendo códigos, utilizando esas frecuencias, códigos de información que tienen tanta fuerza como tiene la partícula en lo que llamamos realidad, que sería pues ese campo holográmico, holográfico, que está confeccionado tan solo de átomos, donde lo único que vemos es un campo energético en el cual estamos interactuando todos, como en esa gran sopa cuántica, ¿vale? Y entonces, pues, esto desde luego daría muchísimo de sí. A mí me da casi
casi un poco de reparo empezar porque sería para no terminar, ¿no? Y dejarnos quizá otras cosas más genéricas con las que podríamos empezar, ¿no? Ya que José hablaba del sonido del lenguaje, perdóname Luis, te ibas a hablar. Supuestamente la lengua es el primer órgano que se crea después del corazón. Va unida la lengua al corazón. Claro, claro. Eso no es algo que yo, es algo que en lo que yo no había reparado. Pero tienes mucha razón, es cierto. Claro, también, bueno, podríamos... La respuesta del uno al otro, es como que realmente debería de salir por la boca lo que estás experimentando en tu interior, ¿no? A nivel de emoción, de sentimiento. Yo lo que quería hacer era un matiz de lo que ha dicho José, que ha utilizado la palabra, el término Dios. Si Sí, estamos sí. hablando de conciencia, no podemos hablar de Dios, porque Dios tiene una connotación negativa y religiosa. Vale, vale, correcto. Entonces nosotros somos el propio Dios, o sea, es decir, no hay que darle el poder a la gente desde fuera. Si le das a un Dios, te la estás dando a algo que está fuera y Claro. realmente lo que hay que hacer es ir hacia adentro. Sí. Entonces hay que empezar a borrar esa palabra. Dios, como tal, somos nosotros. Bueno, Vamos a tener que cambiar muchas cosas. sí, yo entiendo Palabras, me permitís. entiendo muy bien lo que dice Luis. Es peligrosísimo utilizar ese término, el término de Dios, porque para el inconsciente colectivo ya significa algo separado. Pero si entendemos a ese Dios por primera vez como la única posibilidad que tiene de ser entendido, que sería pues nuestra propia esencia, ya nos podríamos referir a él sin esta dicotomía, ¿no? Pero está claro que todavía hoy en día es verdad que es un poco peligroso hablar, pero bueno, yo me he referido a ese Dios del que tanto se ha hablado para simplemente posicionarlo en su sitio, que sería estar hablando pues de lo que somos nosotros, ¿vale? Ese Dios creador de todas las cosas, pues seríamos nosotros que estamos creando todas las cosas a tiempo total. Esto, claro, como no lo sabemos, creamos desde la inconsciencia y estamos creando cada cosa pues que no hay por dónde pillar. Ya estamos viendo en el mundo donde estamos, ¿no? Si me lo permitís, ahora voy a dar yo mi definición de lo que es estar consciente o ser consciente. Para mí el ser consciente es un estado de presencia, estar en estado de presencia aquí y ahora durante todo el día, cosa a lo que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a prestar nuestra atención en lo exterior, no a nosotros, no en lo que yo siento, no en mi cuerpo, no en mi persona, en lo que pienso, en si estoy pensando y sintiendo lo mismo, o si estoy expresando lo mismo que pienso y siento o hago una cosa diferente. Es tomar conciencia de cada acto que hago y la implicación que tiene ese acto, a dónde lleva y cómo me hace sentir a mí, cómo me proyecto yo desde mi centro, ¿no? Todo lo que pienso, todo lo que siento, va ligado a las creencias que tenemos, al uso del lenguaje, como estamos manifestando, como estamos tocando. Y este uso del lenguaje yo me estoy encontrando que es muy importante todo esto que estáis mencionando, o sea, realmente es importante, porque no es en sí cambiar la definición, o sea, la palabra en sí, sino su definición. O sea, nos acostumbramos a ver a Dios, como estabais tocando con el tema de Dios, pero igual el Dios como el yo superior, como mi doble, todo es algo externo a mí que está por encima, por un plano, en un plano superior, con lo cual a mí me estoy autocolocando yo en ese momento en el que tengo un yo superior y un Dios, y que lo acepto desde la definición que tenemos entendida a nivel general, me estoy colocando yo en un plano inferior. Es decir, yo voluntariamente me estoy sometiendo a eso, le estoy cediendo el mando, le estoy cediendo el control a ese yo superior o esa conciencia divina. Llamémosle el nombre que queramos llamarle, me da igual, sea el doble, sea el yo superior, sea Dios, sea Jehová, sea, me da igual. ¿Qué sucede? Que cuando yo cedo mi mando, estoy extrapolando mi responsabilidad, mi conciencia, mi capacidad de crear, mi potencial, mi poder personal fuera de mí. Bueno. Es como que yo pierdo el poder de crear mi realidad. Bueno, pero hasta ahora de tu ego. Ahí la cuestión, a eso quería Claro, llegar entonces yo, más- es lo que quería decir. A todo llegaremos, pero a lo que quiero decir es que en ese instante lo que estoy haciendo es desligar esa parte de mí, esa parte creadora, ese potencial divino que tenemos, que somos, no que tenemos, que somos. Sí, Lo sí. estoy
lo estoy colocando en un plano superior a mí y ajeno, externo a mí, como que yo ahí no tengo nada que hacer. O sea, es como si no fuera conmigo, como si yo ahí no pudiera interactuar, conectarme, estar, ser. De lo que se trata es precisamente de tomar contacto con eso, darle la relevancia para que, en todo caso, esa estructura del ego empiece a responder a esas, bueno, necesidades, vamos a llamarle. Es que esto de las necesidades ya empieza a ser muy relativo, porque cuando nos acercamos a nuestra verdadera esencia, esa no tiene ninguna necesidad, esa ya lo tiene todo, se sabe todo, es eterna, es imperecedera, está en todos los espacios dimensionales a la vez, conoce todos los futuros y los pasados, de manera que tenerlo lo tiene todo y necesidades ya no tiene ninguna. Por eso, ahí está. Claro. Pero tenemos el caso de que como la esencia que tú dices es externa a nosotros, está por encima y es inalcanzable, con lo cual estamos solamente en la parte negativa, en la parte oscura, en el ego propio, de toda la emoción, del sufrimiento, del dolor, de la impotencia, que es en lo que estamos sumergidos hasta las cejas. Claro, la manera de conectar con eso es estando en presencia, justamente, estando solo integrado en tu aquí y en tu ahora, que es donde esa esencia, que es atemporal, solo entonces vamos a poder comunicarnos con ella y va a poder estar integrada en ese estado presencial, donde vamos a estar con nuestros 5 sentidos, solo inmersos en nuestro eterno momento, que no habría otro. ¿Vale? Esa es la idea, efectivamente. Claro, lo que pasa es que para llegar ahí, con toda la codificación que llegamos, estamos hablando ya de encontrar de estos místicos, ¿no? Que tenían esto que siempre se le llamó, ¿cómo era? Esto que se hablaban los religiosos, que tenían estos santos místicos, que habían encontrado ese estado de iluminación, ¿no? Éxtasis, ¿no? Y ese estado de éxtasis o de iluminación, claro, estamos muy lejos de conseguir esto todavía. Entonces, vamos a tener que pasar por un proceso donde, para aprender a estar inmersos en ese aquí y ahora en forma permanente, que eso sería, ya lo tendríamos ahí, pero seguramente es lo más difícil de todo, porque nos han enseñado precisamente a estar completamente fuera de eso, a estar inmersos en una línea temporal en ese puente entre pasados y futuros, donde no tenemos un solo momento de presencia realmente en nuestras vidas, salvo, obviamente, que esto se esté ejercitando de una forma consciente y que estés en ese estado de neutralidad donde eres testigo, percibes, pero no te involucras en el juego, sufriente. Y tampoco, obviamente, claro, aquí esos extremos empezarían a acercar y dejaríamos de estar en esa bipolaridad donde estamos súper happy guays en un momento y en otro momento estamos destrozados y hechos polvo sufriendo lo que no está escrito, ¿no? Ahí quería llegar. Cuando no estamos, perdón, Bea, un segundo, cuando no estamos en uno de los dos polos, en el sufrimiento o en el happy guay, como dices tú, estamos sumergidos en la televisión, en la telenovela, en el partido de fútbol, etcétera, etcétera, 1000 distracciones que tenemos a nuestro alrededor, destinadas precisamente a que ese tiempo que tendríamos que estar neutrales, en el que no estamos ni en un sitio ni en el otro, con el que podríamos aprender a conectarnos, tengamos las distracciones suficientes como para no poder manifestar, o sea, siquiera plantearnos la posibilidad de conectarnos y de sentirnos. Exacto. Continúa, Bea, perdona que te he cortado, pero es que venía a colación de lo de José y si no después pierdes sentido. Sí, por supuesto. Con respecto a lo que decía José sobre el Happy Wise y el Felipe, el ego espiritual hay que ver con el ego espiritual, porque cuánta gente hay que yo misma en el pasado creía que estaba iluminada y que por despertar el cuerpo de luz o el campo mercaba yo ya estaba, bueno, en fin. La cuestión es que yo me creía muy amorosa, daba muchos abrazos y era muy buena, pero en realidad tenía una sombra que la estaba escondiendo, le iba tapando y cuando esa sombra salía, madre mía, lo que aparecía. Entonces, para poder llegar a esa plenitud, primero vamos a tener que tomar conciencia de toda esa sombra que llevamos dentro, que en realidad toda esa sombra sería todo lo que ocurre en el planeta en su totalidad. O sea, lo que está ocurriendo en México con los cárteles de coca, lo que está ocurriendo, todo, absolutamente todo, desde los incendios que ocurrieron en Chile, terremotos, todo lo que ocurre en el planeta o en el propio universo es mi creación. A tomar conciencia de esa sombra para poder algún día llegar a esa plenitud que lo que nos queda, ¿eh? Sí. En realidad todos los males, supuestos males de este mundo no son ni más ni menos que la expresión de la sombra no íntegra.
dicho así de una forma rápida y sencilla. Claro, esto es un hándicap importantísimo a la hora de tomar conciencia de esta idea. Esto es tomar conciencia y empezar a funcionar con la ciencia de lo que somos. Si somos uno, no somos uno solo para la luz y qué amorosos que somos uno en todo. Pero mientras sigamos pensando que los gobernantes, que los políticos, que los malos, que los de la élite, que los oscuros, ¿vale? Y los reptilianos. Son algo, está separado de nosotros y son malísimos y nosotros somos muy buenos, pues vamos a estar siguiendo en esa bipolaridad sin tomar conciencia de que somos ese ser unitario en esencia y que solo a través de esa transformación interior, ¿vale? De esa integración de esa sombra, vamos a poder conseguir cambiar algo realmente, porque de lo contrario, esa sombra tiene vida propia, ahí empiezan a aparecer egregores, lo que no está escrito, ¿vale? Que se van confabulando entre ellos y tienen mucha fuerza y se van a estar expresando a través de estas entidades que vemos fuera, ¿vale? De estos políticos, que no son ni más ni menos que la representación de la sombra desvinculada que hemos tenido durante muchísimo tiempo y que todavía pues no nos hemos enterado. Hasta ahora, cada uno de nosotros, seguramente voy a incluir yo el primero, ¿vale? Desde años atrás, ¿vale? Lo único que hacíamos era, esto lo sigue haciendo muchísima gente, solo mira su propio culo. O sea, está lo que se llama en ego, no toma conciencia en absoluto de que todo lo que le rodea está haciendo él todo el tiempo. Hay una separación radical, bestial, total y absoluta. Yo solo me preocupo de mí, de estar bien yo, y el resto no tengo ni idea de nada. Es decir, no tomo conciencia. Tomar conciencia de que todo lo que te rodea es la expresión de ti mismo y empezar a trabajar, entre comillas, con esto, o a tenerlo en cuenta, sería la verdadera posibilidad de un cambio real. ¿Dónde afectaría ese campo morfogenético? O sea, entraría aquí la famosa teoría del centésimo mono, que estaría bien también que se hablara de esto, quizá una vez más, porque como hay aquí una serie de piezas que si las conseguimos engranar bien, empezaremos a tener muchísimas posibilidades, pero mientras tanto pues, seguiremos perdidos en las ausencias de esa sombra que no dejará de manifestarse, ¿no? Mira, yo te voy a dar la versión ahora también aplicado de esto a la terapia, ¿no? Nos encontramos en terapia que viene muchísima gente y que vamos a hablar de sacar tus sentimientos, ¿no? Exprésame lo que sientes acerca de esta persona, cómo te sientes cuando interactúas con ella. Nadie se permite ser malo, nadie se permite sentir algo negativo, nadie se permite, o sea, todos nos autocastigamos, nos autorreprimimos porque tenemos la idea de que esa emoción es negativa y no debemos sentirla. Y si la sentimos somos las peores personas del mundo. O sea, yo no puedo odiar a mi padre, yo no puedo tener un sentimiento determinado porque entonces soy una persona horrible. Claro. Lo peor del mundo. Entonces vamos a empezar por determinar que esos dos polos de los que estamos hablando no son más que el mismo, es como un círculo, los extremos se tocan. Claro. Lo bueno y lo malo es la misma cosa al final. Exacto. No hay nada ni bueno ni malo, todos son emociones. Y cada emoción tiene unas connotaciones en sí misma distintas a otras emociones, pero no son ni positivas ni negativas. Lo negativo es quedarse en esa emoción siempre y no salir de ahí, porque te encierras en un mundo. No es que sea negativo, es que digamos que no te ayuda a moverte mucho del sitio, como que te estanca, ¿no? En una situación o en una experiencia vital. Entonces, vamos a tomar conciencia de que yo puedo ser una persona espiritual, que lo soy, como lo somos todos, tener determinado estado de conciencia, digamos determinado, porque todos tenemos un estado de conciencia, no es algo que tengan unos sí y unos no, sino que es como... comentaba con una persona a la que entrevistamos hace poco, es como un niño tiene un estado de conciencia determinado de todo lo que le rodea y el papá que está viendo jugar a ese niño tiene una comprensión o una visión mayor, un abanico más amplio. Simplemente son grados, todos son grados, dentro de lo mismo. Y que no pasa nada por tener ciertas emociones, y que son naturales, que son normales, y que hay que experimentarlas, permitirme sentirlas, permitirme sentir eso de mí, integrarlo, saber que lo soy, que no soy toda de
amor y belleza y flower power, como decíamos, ¿no? Happy wife, no era la expresión. Pero si es que eso vuelve a ser otra creación ilusoria al final. Por eso es lo que te digo, sino que todo eso, todo ese abanico está integrado dentro nuestro, y que es una riqueza que tenemos ahí y que podemos experimentar y que no hay que reprimirla ni maldecirla o satanizarla ciertas emociones, porque son nuestras, y hasta que no aprendamos a integrar eso en nosotros, a reconocerlo, a verlo, a vivirlo y sentirlo y saber qué es lo que estamos sintiendo es eso, y decir, sí señores, yo he tenido ganas de matar a una persona en determinado momento, ¿y qué? ¿No? Hasta que no aprendemos a asimilar eso, no podemos seguir caminando un poco, porque estamos negando algo, metiéndolo en una olla a presión, que al final, después de meter muchas cosas en la olla a presión, lo que va a hacer es estallar esa olla a presión. Entonces, cuando lo embarra todo y cuando nos supera o nos domina ese ego desbocado, ¿no? O mal canalizado o conducido, por decirlo de alguna forma. Sí, eso es la enfermedad. O sea, Uno de los primeros pasos que deberíamos hacer sería este, ¿no? Y a partir de ahí ya seremos capaces de reconocer en los demás no solo la maldad, sino la bondad que tienen. Porque cuando yo soy capaz de sentir algo en mí, es cuando puedo reconocerlo en el resto. Si no lo reconozco en mí, no puedo verlo en los demás. Entonces, ir integrando, ¿no? Y no haciendo solo despejos, sino mira aquel que malo es, mira aquel el otro, ¿no? Vamos a integrar todo ese tema. Ese es otro tema. Ese es otro tema. El juicio. No queremos juzgar nadie. Ahora todo el mundo está de moda no juzgar. Yo digo, de repente nos van a idiotizar a todos, borregos en masa, con número de serie y como en una cadena de montaje. Estoy hasta el moño, señores, mi opinión personal, siempre digo que yo hablo desde mi opinión, desde mi experiencia, desde mi sentir y mi vivencia. Estoy hasta las narices de escuchar que no se puede juzgar. ¿Quién dice que no se puede juzgar? Y que no se debe juzgar. si somos el juicio... Y que es malo juzgar. Y cuando alguien se vuelve loco, lo primero que decimos es que ha perdido el juicio. ¿De verdad que quieres saber quién dice que no se puede juzgar? Venga, Lo sé, pero no quiero dar nombres, no quiero dar corrientes, no quiero... Porque lo que hay que hacer es usar el juicio, usarlo bien. Y no condenar. Identificar factores. Es decir, No condenar. Es decir, yo lo que estoy haciendo es... Pero al fin y al cabo, José, es que nos están cambiando una vez más la definición de la palabra. El juicio es usar el juicio, es usar tu capacidad pensante, tu capacidad de discernir, de dilucidar. No es diferente discernir de juzgar. Claro, porque alguien cuando supuestamente se vuelve loca pierde el juicio. Totalmente, es lo que te digo. Cuando alguien se vuelve loco decimos, ha perdido el juicio. O sea, toda la vida se ha dicho así y ahora no podemos juzgar, de repente todos locos. Lo que no se puede hacer es condenar. Entonces, vamos a juzgar, pero no vamos a condenar. No nos vamos a identificar con aquello, pero sí vamos a ser capaces de identificar cada uno de los componentes. Y de ver que son diferentes. Que no son iguales. Son dos cosas diferentes. Yo creo que este juicio, que el no juzgar, me imagino que bien entendido, lógicamente se refiere a no estar evaluando al otro como algo externo a ti, decir, esta persona es un tal y es un cual. Muy bien, pero es que una vez más no aplicamos el término correctamente. Una vez más estamos entendiendo como algo distinto a lo que se está diciendo. Está haciendo daño. Está haciendo daño porque nos encontramos una rama de espirituales, pseudo espirituales, en la que todo es válido, todo está bien y todo es happy flower, y entonces si nos ponemos a no juzgar, el juicio es una herramienta que nos ayuda a movernos, a evolucionar, a andar, a querer seguir adelante de algún modo. Yo no te digo en una dirección o en otra. Sería la palabra sería no sentenciar. Exactamente, no condenar. Utilizar Dejar. No condenar, yo no condeno. No sentenciar no podemos hacerlo, porque ya si el no va implícito una acción positiva. Pero Sería, claro, sería transformar esas sentencias que estamos emitiendo, claro. Exactamente. Entonces, esto nos lleva, el no usar el juicio, al happy flower total. Lo mismo da ver delante tuyo 300 que se están matando en bayoneta en mano, que ver 300 que están haciendo el amor apasionadamente. O sea, todo es igual, todo está bien y todo está bien. Entonces, si todo está bien, vamos a llegar a un punto en el que no nos vamos a mover del sitio. Nos vamos a quedar inmersos en esta realidad en la que todo está bien. Pero eso es lo que quieren, eso es lo que quieren. Lo sé, pero yo no estoy de acuerdo con esa idea, con lo cual
El juicio hay que usarlo bien entendido y bien aplicado, como decíamos, sin sentencia, sin condena, pero yo soy la que decide si sigo en esa línea o sigo en la otra. Yo, mi ser superior, mi Dios interno, mi yo como todo el ser que soy, ¿no? Con el ego bien entendido, ¿no? Todo eso es un proceso que tenemos que ir desgranando, ¿no? Pero que hay que apuntar, porque es que si no empezamos por una base, es como que todo se descabala y nada, todo pierde sentido y nada va en la dirección en la que tenemos que encauzarnos, ¿no? Total, resumiendo, que tenemos que tomar conciencia de lo horrorosos que estamos siendo en nuestra parte esa que negamos constantemente, que tratamos de evitar porque nos horroriza y entonces no queremos saber nada, se tapa y luego eso es lo que no deja de expresarse, es luego lo que vemos fuera que nos vuelve a horrorizar y decimos, por Dios, qué horror, lo que está pasando en el mundo, esta gente lo que hace. Pues ese sería el proceso. Hay que también comentar que llevamos siglos de contaminación por parte de las santas iglesias, yo siempre digo santas iglesias, en el que hay un supuesto infierno, en donde existen los demonios. Entonces, a ver. Bueno, ya ha dicho el Papa que este último Papa ya ha dicho que no. Que no existe el infierno. Que no existe tal infierno, que sería una cosa que está... metafórica. Metafórica, que está dentro de nosotros y que es donde se autocondena pues el que está muy perdido y se somete en ese infierno personal. A ver, sí, y el anterior citó el limbo en el que estaban los niños que nacían y que no eran bautizados y que tenían el pecado original todavía. Eso ya lo pasó también directos al cielo. El infierno es tu estado de conciencia en la tierra. Si estoy amargado, estoy en el puto infierno. Si estoy alegre, estoy en el cielo. Pero una cosa que se os ha olvidado decir, que Bea lo iba a decir y se ha cortado, la voy a decir yo porque a mí me gusta denunciar y decir las cosas tal como son. Y como me gusta liarla, la voy a liar. El curso de milagros es el primero que dice que no hay que hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque están siguiendo el curso de milagros, están viendo que están dando lo que el supuesto que está leyendo ese curso de milagros, porque hay muchos que hablan de curso de milagros, y no hablo de nadie concretamente, da su versión de curso de milagros. Y ahora casi todos se han puesto de acuerdo en decir de que no juzguemos, perdonar, hay que juzgar, lo que no hay es que condenar. Entonces, todos los que seguís el curso de milagros, está muy bien, pero no lo entendéis desde el que lo explica, porque el que lo explica da esa versión, no es Dios. Y estamos acostumbrados a poner a todo el mundo como si fuera un Dios. No son dioses, el Dios lo eres tú. Lo que dice un curso de milagros es que realmente te estés dando cuenta de lo que te está sucediendo. No condenes, no mates a la persona, pero sí entiéndelo. Y eso es lo contrario a lo que se está viendo en vídeos en internet. Con lo cual, cuidadito con lo que se está viendo. Y los que hacen desprogramación, biología y todas estas cosas de biodescodificación generalizada, lo mismo. Si tú estás trabajando como terapeuta y estás sacando un resentir, la persona, si no lo saca, se queda con la enfermedad. Con lo cual tendrá que aprender a juzgar. O sea, es decir, juzgar y sacar ese resentimiento que tiene desde la parte oculta. A tomar conciencia de sus emociones, básicamente. Exactamente, y eso es lo que hay que decir claramente, porque es que si no, la gente va vendida. Eso está muy bien. Es que, bueno, es una opinión. Yo creo que el curso de milagros está haciendo mucho bien a mucha gente que está encontrando ahí, digamos, un medio, ¿no? Para autoconocerse, que todo puede valer, porque en realidad no deja de utilizar la verdad, pero efectivamente todo es susceptible de ser muy al final muy adulterado y manipulado y enfocado hacia quizá hacernos perder ese ego que se pretende disolver, que ya sabemos que eso pues es un contrasentido y va en contra del principio de la vida. Somos estructuras de un ego que tiene que ver con lo que somos a nivel de independencia cada uno, y esto bien entendido, ese ego es absolutamente imprescindible para que la vida se siga manifestando. Eso tiene que estar ya claro. Que el ego, como la gente lo habla, es un programa de supervivencia, en el que tú lo controlas porque tú le enseñas y él hace lo que tú le has enseñado. Entonces, si lo enseñas mal, pues va a ser una herramienta que va en contra tuya, autodestructiva. Si lo enseñas, si lo educas como tiene que ser, pues el ego te va a valer para lo que a ti te funcione. Y eso es lo que estudiamos en biología, cuando estudiamos la desprogramación o descodificación, o como lo queráis llamar hoy en día, porque cada uno le pone el nombre que le da la gana, ¿no? Cada uno se pone su medallita, como digo yo. Entonces, sí, es verdad que cada uno, no, esto es mío, mira, yo soy de aquí, yo soy de allí. A ver, es todo lo mismo, biología. Estamos hablando del ser biológico. Y como el ego es un programa biológico, la gente no puede decir que vamos a eliminar el ego o que el ego no hay que existir. Por favor, el ego somos nosotros.
O sea, hay que educarlos. Como habéis visto, se ha propuesto liarla y la lía, ¿eh? Es que estoy harto ya de muchas cosas que veo en internet y mucha gente endiosada, que últimamente parece que son semidioses. Luis, ¿te acuerdas al principio cuando hacía los programas con Mónica? Mónica hablaba del ego y la explicaba Sí. con la cebolla y las capas de la cebolla que había que ir quitando hasta llegar al núcleo, ese núcleo que es el ego, pero bien entendido, bien controlado. Lo que pasa es que las capas de cebolla se las hemos puesto nosotros con la programación externa, la familiar, la de los amigos, la de los padres, Los cursos. las universidades, los colegios. Y por eso ahora hay que quitar esa capa de cebolla de cosas malas que nos han dado de información para nosotros volver a poner las capas de cebolla que son correctas, que son las que realmente deberíamos de trabajar para que, a ver, todo es una creencia, hablamos, todos son creencias y las creencias nos limitan y no nos dejan hacer la vida. Entonces estamos hablando de conciencia, vamos a hablar de creencias. Es decir, en el momento que la gente tenga muchas capas de cebolla, de creencias negativas, esa persona no va a funcionar bien en la vida. Entonces lo que hay que trabajar son creencias. No existe otra cosa que no sea creencia. Un programa raíz como el ego es una creencia también. Esto la gente no lo entiende. Sí, perfectamente. Esa es la cuestión. Todo está hecho de creencias y somos la creencia de lo que queremos ser al final. Bueno, esto está más que demostrado ya a través de la física cuántica milagrosamente, porque es algo casi impredecible, pero ha sido así. Es una cosa que todavía no terminamos de caernos de seguindo, pero si hay algo que está demostrado es efectivamente eso. O sea, somos la creencia de lo que somos y el mundo entero solo corresponde a un sistema de creencias, de códigos, de información, que es lo único que habría en el universo a niveles esenciales. Bueno, está claro que lo que hemos hecho es una maravilla, todo ese programa biológico, este mundo, ese universo que está por descubrir seguramente a través del descubrimiento de nosotros mismos. Vamos a poder entrar en universos nuevos, pero está claro que no pasaremos al siguiente estadio hasta que no consigamos avanzar un poco todos a uno. Luego vamos a seguir hablando de la conciencia. Nos encontramos de que la gente cuando canaliza o es vidente se suele conectar con planos, ángeles, arcángeles, querubines, maestros ascendidos, y tienen una escalinata hasta llegar a la parte más arriba, que es el yo superior o nosotros mismos. Y demás seres de la especie. Sí, y bueno, y multiuniversos y todo lo que tú quieras. Entonces, si tú estás canalizando con esos seres, dentro de una escalera es un punto intermedio donde te va a llegar una información intermedia, ¿no? Y estamos acostumbrados a que todo el mundo trabaja ahí, transmite energía. Externa a ti, a la que tú le estás dando el mando. Exactamente. Esto es otro mito que yo también quiero romper. Yo he hecho muchas terapias, he hecho muchas cosas, conozco esto a la perfección, lo he utilizado tanto de una manera como de otra, y al final lo que te quedas es, ¿con qué me conecto? Con la fuente. ¿Qué es la fuente? Yo mismo. Por favor, dejar de conectaros a cosas que no sabéis lo que son. Toda esta gente que se está dedicando hoy en día, la canalización de Pepito de los Palotes, la canalización de María, a ver, ¿con qué te estás conectando? ¿Con un ente de bajo astral? ¿Con un querubín? No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Conéctate en registros acásicos con la reprogramación que tienes tú en tu ADN, que es la del universo. Y ahí pregúntate qué es lo que quieres saber y se te dará. Pero no te estás conectando con ningún ser, ningún extraterrestre. Mira, esto es exactamente lo mismo que el recurso que han ofrecido las religiones desde tiempos ancestrales. Es ni más ni menos que tener aquella intención de la intuición de la fe o de captar la fe a través de algo externo, sea lo que sea pues esas ideas religiosas que están en todos los panoramas culturales. Y ahora, cuando las religiones están fallando, pues hablamos de estas nuevas religiones, donde estaría dentro esta, ¿cómo se llama? La nueva New Age o algo así, la nueva era, ¿no? La religión de la nueva era, que estaría un poco llena de esa espiritualidad, digamos, que es ilusoria, que vuelve a ser pues otra cáscara vacía, ¿vale? Que sería más estas meditaciones que muchas veces la gente hace, que seguramente para nada, porque no está haciendo el verdadero ejercicio de conciencia y de digamos, sumergirse en esa sombra, ¿no? Que todos somos, ¿no? Y empezar a reconocernos. Claro, qué palabra, ¿no? Volver a conocer lo que somos. Ese sería el único objetivo posible, es lo que nos toca, lo que vamos a tener que hacer todos, cada vez que lo haga uno, y que uno despierte en él, ¿vale? Pues este acercamiento va a estar repercutiendo en ese
campo cuántico, con lo cual, pues ese campo morfogenético que tiene que ver con la teoría esta del centésimo mono, pues se irá actualizando desde esa onda para que luego ir poco a poco manifestándose en el corpúsculo, lo que llamamos mundo físico, mundo de tercera dimensión. Pero tienes que explicar lo que es el centésimo mono para la gente que... Si me permitís, antes de continuar con el centésimo mono, para poder, creo yo, casi cerrar, hablando sobre los contactados y sobre... he perdido a Yolanda, no la veo. Hablando sobre los contactados, sí que hay 2 o 3 que a mí me resuenan personalmente y concuerdan en la información en la que hablan de que nosotros somos un experimento o seres de una conciencia de un nivel sumamente elevado. Luego hay otras razas, por ejemplo, bueno, para qué enumerarlas o nombrarlas, eso da igual, que tienen un nivel de conciencia, un nivel tecnológico altísimo. Por ejemplo, está en un nivel tecnológico 1, en cambio el nivel de conciencia lo tienen el 3 y nosotros todo lo contrario. Entonces, la cámara que me desconcentro. Entonces, a ver, por ejemplo, Alex Collier habla de que nos envidian en todo el universo. Somos, supuestamente, esos seres más evolucionados que hemos decidido venir a experimentar aquí lo que dice Yolanda, lo del videojuego. Estamos aquí, nos hemos metido en medio del fango, del lodo. Bueno, a ver. Y gracias a eso, la toma de conciencia, esa conciencia que envidian supuestamente, ¿no? Pero esos seres somos nosotros también. Oh, por supuesto, por supuestísimo. Somos realidades simultáneas, el pasado, el presente y el futuro es aquí y ahora. Claro. Entonces, volvemos, si nos volvemos a fijar en esos seres de fuera, a ver, somos parte de nosotros, es nuestra sombra, con lo cual yo no le haría mucho caso. Yo, otra cosa que, apuntando a lo que has dicho tú, que por eso te cabeceabas un poco, es lo que la descripción general del plano que me has hecho me ha parecido muy bien. Pero hay un punto en el que no estoy de acuerdo. O sea, y esto es algo como bastante reciente. No estoy de acuerdo en el que nosotros venimos a experimentar esta realidad tal y como la experimentamos. Es decir, de algún modo nos vemos abocados a vivir esta realidad, esta experiencia, pero no es una decisión totalmente consciente, al menos en toda la amplitud que tiene, ¿no? Es como que le dices a un niño, mira, sí, que te voy a llevar al colegio y verás qué bien te lo vas a pasar, porque vas a tener amiguitos, y vas a conocer a muchos nenes, y vas a jugar con los juguetes, y la profesora, uy, es muy simpática y muy cariñosa, y te lo vas a pasar bomba. Y luego llega el niño allí, se encuentra solo con un montón de críos que no conoce, que este le pega, que el otro le tira del pelo, que el otro le da un bocado, y la señorita que quiere que esté sentado en el pupitre, calladito y coloreando sin salirse del borde. Pues eso es un poco lo que nos pasa a nosotros cuando venimos aquí. Pero volviendo a lo que decía Luis, que esos seres extraterrestres también somos nosotros, ese que te ha convencido, esa mamá, por ejemplo, claro, que te ha convencido venir aquí, también eres tú. Claro. Entonces, ¿dónde está la conciencia y la no conciencia? En esa parte de la conciencia, sí, claro. Mira, esto yo creo que se puede entender si el tiempo no existe y en realidad somos todos los pasados y los futuros a la vez, pero en nuestra realidad real somos esos seres, digamos, interdimensionales, seguramente de luz, ¿vale? Pero teniendo esto en cuenta, si nosotros llegamos en algún momento de nuestro futuro a conseguir una situación de, ¿cómo diría?, de experiencia, ¿no? Un campo experimental donde fuimos ya amorosísimos. Esto que lo somos, ha sucedido, o sea, es que es lo que estamos siendo, ¿vale? Pero vamos a hablar un poco de esta visión de tercera dimensión, como podría plantearse en esta línea del tiempo, ¿no? Entonces, desde este futuro nuestro, donde ya hemos conseguido evolucionar y somos esos seres amorosísimos, donde todo es fantástico e impensable que pueda ocasionarse un daño y de una sociedad perfecta, ¿no? Donde, por supuesto, no exista el dinero, ni nadie tenga necesidades, etcétera, etcétera. Como esta sociedad sería eterna, porque ya no existiría la muerte, obviamente, lo tengo clarísimo, llegaría a un punto en el que no podrían seguir evolucionando y por puro desgaste de ese, ¿cómo diría? Pues de ese desgaste atemporal, ¿vale? Esto se acabaría cayendo
O sea, energéticamente no habría nada que lo sostuviera. Entonces, desde ese futuro, futurísimo, futurible, ¿vale? Fue necesario que unas entidades voluntarias de ese grupo crearan un campo de especulación muy duro, con unas características donde esas almas o entidades se les exigiera el máximo de los esfuerzos para conseguir un nuevo impulso, ¿vale? En esto de la consistencia de esa energía, ¿vale? Y poder seguir ellos, si no evolucionando, por lo menos existiendo. Si en el universo dicen que hay mundos dulces donde la vida normal en el universo se puede manifestar en esta situación de amor fantástico, maravilloso, para que eso se sostenga es necesario que haya mundos experimentales, que podemos llamar como este, ¿vale? Porque si no, los otros no se sostendrían. Y lo que estaríamos haciendo sería pues una labor seguramente de amor incondicional. De amor incondicional, donde esa sombra juega un papel absolutamente imprescindible y será tan amorosa como lo más amoroso que podamos imaginar. Y bueno, pues entender esto sería quizá hacer que pues este experimento que nos ha parecido tan duro, poder empezar a transformarlo un poco, decir, oye, nos quedamos con el dato, hemos aprendido, valga esta historia para no desaprovecharla, y a partir de ahí pues empezar a poder decidir nosotros desde esa nueva toma de conciencia, ese nuevo conocimiento, esa nueva expansión del amor, porque ya sabemos que no puede haber amor si no hay odio y si no hay sufrimiento, todo está contrapesado. O sea, más cantidad de odio y sufrimiento, más cantidad de amor se genera en la contraparte. Un ejemplo cercano, perdóname Yolanda, usar un segundo, un ejemplo cercano, la Tierra, el mundo intraterreno, donde supuestamente tienen un sol central y tienen un clima perfecto todo el año y viven felices. Se supone que lo tenemos dentro, supuestamente, ¿eh? Como todo está dentro. Yo me iría de vacaciones. A lo que me remito es un poco a lo que hemos hablado antes del juicio. Una vez más, en un mundo futuro en el que tienes una conciencia total de que la muerte no existe, de que el tiempo no existe, de que todo es energía pura, amor, que es la energía, se supone, suprema, ¿no? Y en el que ya no hay juicio, porque no es necesario, porque no hay nada que juzgar, nos quedamos estancados y no evolucionamos. Entonces, desde ese punto de vista, desde ese enfoque y desde ese conocimiento, vienes aquí a volver a poder usar ese juicio, que es el motor que te impulsa y que te ayuda a seguir caminando. Muy bien, pero resulta que cuando llegamos aquí, nos venden la moto de que nosotros no somos Dios, de que no podemos hacer nada, y es todo un pez que se muerde la cola, con lo cual entramos dentro de una rueda de la que no salimos, porque además nos han metido en la rueda del samsara, la rueda de la reencarnación, en la que estamos multitud de reencarnaciones aquí pagando culpas. Esto no es así como nos lo venden. No, por supuesto. En cualquier momento se puede salir de esa rueda, y si tú entras dentro de esa rueda es porque tú decides entrar. Pero decides entrar muchas veces obligado por una serie de circunstancias y de creencias que te meten al venir aquí, o que incorporamos al venir aquí, y que hacen que te desligues de ese ser que sigue siendo tú, que está allí en ese mundo más avanzado, más evolucionado, en el que tienes el conocimiento de que todo es amor. Con lo cual estamos dando una energía a algo que no sabemos lo que es y que no está siendo canalizada para lo que se supone que deberían ser canalizadas, o proyectada, o conducida. Bueno, yo la voy a liar más todavía en este aspecto. Adiós, la liamos. Estoy viendo que las cosas van por donde no deben. No, lo que pasa es que hemos recibido de que, como hemos subido muchos vídeos hablando de los draconianos, reptilianos, y bueno, qué está sucediendo con los arcontes, ¿no? Los arcontes son esa serie de seres que están por encima, en un plano más evolutivo, que un draconiano, un reptiliano, un pleiadiano, o uno de Vega, o de Lira. Bueno, un arconte realmente sería una especie de dios, o dios menor. Ese dios, al servicio de ese dios. Como mayor. todo va por escalas, pues se supone que los reptilianos se alimentan de nuestra energía, y de los reptilianos se alimentan los arcontes. Lo que pasa es que los arcontes tienen la habilidad de poder secuestrar almas. ¿Qué quiere decir? Que secuestra el alma nuestra y nos ponen en el planeta que ellos quieren, prácticamente. Entonces nos venden. Prácticamente nos dicen, aquí tenemos que estar. Trata de blancas, pero espiritualmente hablando. Entonces, esto es lo que se está hoy en día tratando en la red a través de reptilianos y estas historias. Yo voy a decir una cosa. En el plano físico 3D en el que estamos en la Tierra solo podemos trabajar desde aquí. No nos comamos la cabeza con estas historias,
porque lo mismo que hay el mal, también existe el bien. Y lo mismo que hay unos arcontes, hay otra serie de ángeles, o llámalos como te dé la gana, que están en lucha entre ellos, y ellos ya tienen sus propias tareas de como digo yo, de librarse, de pelear entre ellos y de solucionar sus problemas. Con lo cual, la gente que vivimos aquí en la Tierra, que por favor está viendo estos vídeos, que se está hablando continuamente de reptilianos, extraterrestres y de seres malignos, no les hagáis caso, porque eso es meter miedo a la gente. Y tú lo único que tienes que centrarte es aquí. Te has metido en un planeta que a lo mejor ni te apetece estar, como dice Yolanda, pero como tienes el poder de ser un Dios creador, puedes salir y entrar cuando te dé la gana a través del pensamiento. Y digo bien, el pensamiento, y el pensamiento positivo, no negativo. Si estoy todo el rato, hoy que me he levantado, que mal me encuentro, hoy que mal me va a salir hoy el día, pues va a ser un día de mierda. Si tú te dices, oye, mira, a mí los arcontes, que esos son dibujos animados, para mí son dibujos animados. Quiero decir que no me van a afectar. Entonces hay que aclarar que la gente está sufriendo mucho con el tema de los Anunnaki. O sea, con todo este tema que se está hablando de los Anunnaki, está habiendo una desinformación muy grande, por parte un poco también, por parte de todos los que estamos subiendo material de este tipo, pero yo quiero, porque estamos hartos de ver gente muy potente que está hablando de lo que sucedió en la Tierra, pero no deja de ser historia. Hay que tomarlo como historia, ya está. A mí me gusta y me divierte tener ese conocimiento, pero no hago que me afecte en mi vida normal. Y la mayoría de gente que está viendo este tipo de cosas se están acojonando, se están asustando. Y lo que tienen que hacer es lo que hemos dicho. ¿Qué es lo que somos? Dioses creadores. Pues vamos a crear, ya está. En eso se basa la conciencia. Sí, pero claro, vamos a crear desde ese conocimiento con esa sombra integrada. Mira, esto que dices, lo de los reptilianos, es curioso, porque resulta que nosotros tenemos un cerebro reptil, que se le llama el cerebro reptil, que sería el endodermo, que es la capa primaria, la originaria, que es el primer cerebro. Tenemos varias capas, hasta el exodermo y las capas frontales, que son las que nos dan, pues esas supuestas, no que nos dé, el cerebro no nos da nada, en realidad no hace más que adaptarse a nuestro estado real de conciencia. Pero cuando ese cerebro reptil es el que está activo, que sería lo que sea, sería lo que podemos llamar el ego por sí solo, desprotegido, capaz de matar o lo que sea, solamente funciona con la respuesta de ataca o huye, solo piensa en sí mismo, no tiene ninguna empatía, sería un ser frío, un reptil. ¿Vale? Si ese cerebro es el que está todavía en funciones, lo que va a generar, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Pues reptiles. O sea, la idea que vamos a tener puesta desde ese inconsciente y desde ese cerebro que estamos tapando, pero que sigue activo, ¿cuál será la representación gráfica, holográfica, de seres con forma de reptil, que son fríos, que son, es decir, que mantienen todas las características de ese cerebro, lo que le llamamos reptil? Al final, todo respondería a esos códigos de información y a esas recreaciones que no dejamos de hacer y esa historia que la podemos, la vamos transformando conforme se va actualizando nuestra conciencia, porque si no existe el tiempo, estamos cambiando desde aquí todo el tiempo, tanto nuestro potencial en el futuro como nuestro pasado, que se va adaptando a este único aquí y ahora que tenemos y que no tenemos otro. Pero me parece muy bien, ¿vale? Cuando vemos el feto de un ser humano, las partes que van viendo desde que entra el espermatozoide y el óvulo se crea, las primeras fases se ve que somos un reptil. Exacto. Después un anfibio. Después de un anfibio prácticamente puede ser como un ave o como ya un mamífero, pero hasta que llegas a mamífero has pasado por todos los reinos animales de aquí de la Tierra. Exacto. Ahí, eso sería como una gráfica representativa de todas las escalas evolutivas que hemos llegado hasta estar en el estado en el que estamos, ¿vale? A través de ese tiempo y de esas creaciones que no dejamos de hacer nosotros y que se van, digamos, adaptando en ese holograma que podía ser, pues un feto no es ni más ni menos que la representación de un holograma que lo interpretamos como tal. Hablando de este tema, hay una parábola o un pasaje de la Biblia que dice que el león caminará junto al cordero. En el reino animal ya se están viendo este tipo de casos. Sí, sí. Hace poco vi un reportaje de una leona que caza una mona babuino y resulta que esa mona está criando, la leona no lo sabe, mata a la madre, aparta a la madre y se dedica a cuidar al bebé que tenía esa mona babuino hasta que llega el padre de la mona babuina y se lo lleva. Y lo defiende de otros leones de la manada que venían a atacarla o a comérsela, ¿no? Entonces, estos casos, no solo en este caso, sino que se están viendo muchos casos de este tipo, con lo cual estamos hablando de una evolución de la conciencia a nivel animal también. Justamente. Sí.
en la que hay que ser conscientes también, es decir, Claro, claro. a tener en cuenta ese tema, porque los animales no son esos peluchitos monos que ahora cojo, ahora suelto y ahora me viene bien. Es No, decir, no, los animales nunca han sido un modelo a seguir, este es el problema. Hemos seguido un modelo biológico que nos han dicho que es el que ya está preestablecido y que es sine qua non, cuando esto nunca ha sido así. Este modelo biológico responde a nuestro estado actual de conciencia, punto. Y lo estamos creando nosotros. En cuanto nosotros cambiemos esto y dejemos de ser esos atacantes, depredadores, que no solamente se comen animales, sino que además son capaces de mantenerlos en las peores condiciones, en estos campos de exterminio, ¿vale? Donde su único fin es el cultivo de ese animal. Está claro que la representación del mundo va a estar acorde a eso, y ese programa biológico solo se adapta a nuestro estado de conciencia. Esto es tener conciencia, esto es tener conocimiento. Y empoderarnos. Y a partir de ahí podremos hacer lo que nos dé la gana con este campo holográmico. Mientras tanto estaremos perdidos y sujetos, pues, bueno, los políticos ya no quiero ni mencionarlo porque esto ya es que es de risa, ¿no? Pero si hablamos de esas entidades que nos están, lo siento, pero es que es así, que nos están supuestamente gobernando, etcétera, etcétera, vamos a seguir totalmente perdidos. Tomar conciencia de que todo es nuestra creación y a partir de ahí tendremos las únicas y las verdaderas posibilidades empezarán a partir de ahí. Pues como decía Bea, el mando, ¿no? Ese empoderamiento, el mando del que hablábamos al principio, o sea, de verlo todo como algo nuestro, como nuestra creación, como nuestro holograma que nosotros estamos creando, como si fuéramos proyectores realmente, ¿no? Y todo lo que hay alrededor nuestro es algo que nosotros estuviéramos enfocando, proyectando desde nosotros mismos, es nuestra realidad proyectada por nosotros. Entonces, si cambiamos el programa de ese proyector, nosotros no le damos el mando para que lo cambie otro, vamos a poder cambiar nuestra realidad. Pero no se trata de negar la realidad que tenemos o de reprimirla diciendo, ay, no, yo tengo que, como decía Luis antes, pensamiento positivo. Pensamiento positivo, pero bien entendido. O sea, no se trata de negar lo que hay, sino de sentirse realmente en ese estado. No puedo pensar eso y sentirme como el culo. Es decir, si yo me siento hecho polvo, tengo que tomar conciencia por qué, de dónde viene y decir, vale, esa emoción no soy yo. Es algo que estoy experimentando ahora, pero no soy yo. Y yo tengo capacidad de elegir cómo me siento, cómo me quiero sentir, así. Entonces, me centro en algo que a mí me llena, que a mí me satisface, que a mí me hace sentir bien, para empezar esa rueda y empezar a poder sentir eso dentro de mí para que me ayude, en un principio, a aprender a centrarme en esa emoción positiva. Pero sin negar la otra primero la reconozco, la veo, identifico de dónde viene, qué es lo que me crea a mí ese estado, qué es lo que me hace llegar a sentir eso, ¿no? Qué botón pulsa en mí, y una vez ya tengo identificado eso, es cuando puedo empezar a enfocarme en otra cosa. Simplemente con negarlo no sirve. No nos engañemos, que es otra cosa que está ahora muy de moda. No, pensamiento positivo, jaja, jiji, juju. Y estás hecho polvo porque tienes a tu hijo con un cáncer. Pues no, señores, vamos a ver. No, esto no funciona así. No se trata de me centro en lo positivo y niego lo otro. Claro. Sino que una integración de esa sombra, de ese sentimiento, de esa emoción, de esa parte que estoy experimentando. Claro. Y hay que permitirse sentir también esas emociones negativas, y digo negativas entre comillas, porque es la connotación con la que entendemos, ¿no? Para poder entendernos, ¿no? A medida que estamos dentro de esta charla, ¿no? Para poder tener un término que nos ayude a identificar de lo que hablamos. Ese pensamiento positivo, dicho así, no serviría efectivamente para nada. Es una huida más, simplemente es un estar generando un mundo de ilusión donde estás pues un poco pues eso, perdiéndote más en el camino. Otra cosa es el pensamiento positivo, entre comillas, bien entendido, donde a través, como tú estás diciendo, de esa toma de conciencia, puedes empezar a crear, desde esa expresión, desde esa conciencia de todos esos factores, y puedes empezar a elegir tú, utilizando ese libre albedrío. Exacto. A lo que Luis se refiere, yo creo, con lo que ha explicado, es a no regodearse en la mierda, es decir, a no me siento como el culo, y utilizo la expresión un poco no correcta, ¿no? Pero no me quedo ahí. Es decir, puedo estarme 10 minutos, por decir algo, pero no me quedo eternamente, porque si yo me anclo ahí, lo que hago es no moverme del sitio. Claro, es lo mismo que el happy flower, o sea, es exactamente igual. Si estoy en el happy flower no me muevo del sitio. Pero si me anclo en esa emoción negativa, tampoco me voy a mover del sitio. Y lo que voy a experimentar va a ser bastante
poco agradable, vamos a decir, ¿no? Generalmente. Entonces se trata de, como decíamos, identificar, asimilar, integrar y decir, bien, sé de dónde viene, sé lo que provoca ese estado en mí, de qué botón, como yo digo, qué tecla es la que me pulsa para que yo reaccione de esa forma, y a partir de ahí puedo elegir cómo me siento y me centro en eso positivo que dice Luis y dejo de alimentar, dejo de echarle leña a la otra emoción que realmente no me satisface. Ahora, si me siento bien estando así, soy feliz y estoy perfecto porque me encanta sentirme fatal, estar triste, llorando o hecho polvo, pues fantástico, cada uno elige su camino, también es una opción. Pues sí, eso yo creo que ya tiene que quedar bien claro, que tenemos todo el poder, entendiendo el poder en su sentido etimológico, que el poder siempre ha significado, ha estado relativizado con lo que tiene que ver el constructo de nuestra realidad. El poder nunca ha sido la adquisición del dinero, que forma parte de un mundo de ilusiones, o de la adquisición de riquezas o del sentirse por encima de los demás. Sería el poder de transformar la realidad, es decir, de transformar mi realidad. Ese es el poder que tenemos todos, que siempre hemos tenido, y recabarlo, pues saber, por lo menos, que nuestras emociones las dirigimos nosotros, el poder es nuestro, no las dirige ni tu padre, ni tu madre, ni tu prima, ¿vale? Ese poder cedido es estar perdiendo la única posibilidad y responsabilidad que tienes, que eres tú mismo, de responsabilizarte de tu propio mundo emocional, y a partir de ahí. De hecho, el dinero vale lo que vale porque el poder se lo hemos dado nosotros. Justo. Totalmente. Pues normal. Y así suma y sigue, obviamente. Bueno, aquí yo lo que quiero también decir es la gente que, por ejemplo, que le guste la física cuántica, que de lo que estamos hablando hoy se está demostrando a través de la física cuántica, que sigan a personajes como Nassim Haramein o Dan Winter o otros de este estilo y no se fijen tanto en otras personas que se ven normalmente en la red, que lo que hacen son refritos de refritos. Y aquí también lo que quiero decir, que la gente que está siguiendo la Casa Pandora, muchos hace 5 años, y en esto somos nosotros responsables, hemos subido a gente que hoy en día son números 1, gente de calidad, gente buena, pero hay un problema con el tema de la conciencia, y es que la gente que los ve, poco más que los trata como dioses luego. O sea, el poder se lo está dando la gente, ¿no? Entonces esas personas son terapeutas, son gente de a pie normal, que quieren tener una vida normal y quieren expresarse normalmente. Y por culpa de la gente que los está viendo, los están endiosando y los está poniendo a unos niveles que les está dando un poder que no deberían de tener. Porque ellos mismos al final se lo acaban creyendo y el ego se va haciendo cada vez más grande. Se desborda. De esas personas porque la gente le está dando más poder de lo que ellos pueden asumir. Entonces, como nosotros hemos subido muchos números 1, por favor, no nos traten como dioses a la gente que hablamos a través de Internet. Somos personas normales que tenemos una vida que nos vamos dando contra la pared, vamos aprendiendo y vamos rectificando y poco a poco pues seguimos haciendo otro tipo de terapias o otro tipo de cursos de conciencia para tener herramientas nuevas y poder, si nos gusta, poder divulgarlas. Pero no nos encasillen, es lo que pido yo. No, somos los que más nos damos contra la pared, de hecho. Claro, Sí. porque si no, no estaríamos, Porque no podríamos si no, hablar. no podríamos hablar de nada. Totalmente, de acuerdo. Sí, sí. Así es. Veas de parte de risa, pero es que es verdad. O sea, esa base de topetazo con el muro y me lo como con patatas. ¿Sí? Bueno, pero ahora de lo que se trata... Claro, Perdona, es que haciendo alusión a lo que decía ella antes, que me ha hecho mucha gracia, dice, yo me creía que era la mejor, o sea, la más evolucionada, la más espiritual, que era todo amor, y después me dice que es sombra, ¿no? Y eso nos pasa a todos. O sea, eso le ha pasado a Bea, me he reconocido yo, Luis. No, yo vengo de ahí, ¿eh? Yo vengo de ahí. Yo era amorosísimo, Todos con pasamos amor y comprensión. Yo vengo de ahí hasta que me di cuenta de lo que había ahí detrás, ¿eh? Ahí. Sí, todo a través del tema de, precisamente, de esta nueva ciencia que estamos hablando, de la descodificación, biodescodificación, o llamémosle como quieras, este conjunto de las nuevas ciencias, ¿no? A través de eso yo y del transgeneracional y hacer mi árbol y estarme a poner fue cuando me di cuenta de que Nanay de la China, ni tan amoroso ni nada por el estilo, estaba lleno de programas por todos sitios y mi vida y era todo un Felipe, como decía antes de arriba. Y lo que nos queda por descubrir. Y lo que nos queda. Uy, por eso. Haciéndome la numerología el otro día hace ya un año, ¿no? Pero quiero decir que viendo lo de la numerología, me decía, es que tienes el ego muy grande. Digo, ya lo sé que tengo el ego muy grande. Lo que pasa es que ahora tengo que aprender
a domesticar el ego que tengo siempre, ¿no? Para que trabaje a favor mío. Y aún me quedan años, y yo estoy cagándola, quiero decir. Esto del ego lo hemos seguramente entendido muy mal, ¿eh? Decimos tiene un ego muy grande o tiene mucho ego, cuando en realidad no estamos diciendo lo que queremos decir. El ego tiene máscaras y las genera. Entonces tendríamos que estar hablando de estas máscaras del ego, que son personajes creados, pero no es el ego bien entendido, ¿eh? La estructura del ego tiene que ver con la identificación de lo que somos, ¿eh? Con esa partícula. Ese tema lo vamos a tocar en un vídeo concreto. Vale, sí, porque para hablar del ego, ahí tiene mucho que aportar en ese tema, que yo lo sé. Claro, solo un pequeño matiz, ¿vale? El ego sería esa característica que te hace único e irrepetible en el universo. Eso es todo un valor, ¿vale? Y que nos hace a todos ser absolutamente diferentes. Eso es digno de ser admirado en el otro, como parte de nuestra creación. Y todos estaríamos enriquecidos con la presencia única, genial, de cada uno. Todos somos genios. Eso es otra barbaridad, ¿sabes? Que nos han dicho, hay un genio y los demás somos todos una pandilla de borreguitos impresentables y uno es... No. Desde pequeños nos han hecho aprender... Claro, justo. A los 5 años somos todos superdotados, todos los niños. Entonces yo siempre digo una frase, entendiendo esto, bien entendido, más vale tener un gran ego trascendido, donde están metiendo a todo lo que más, tu ego se hace enorme, tu ego real, ¿vale? Ese ego trasciende y puede tener un ego enorme y muy bien intencionado, muy bien aplicado y que puede ser una maravilla para los demás, y puedes tener un ego chiquitín, pero más... Eso, ¿vale? Entonces esto hay que empezar ¿vale? Cambiar un poco estos conceptos que tenemos de este ego y tal. Bueno, ya hablaremos si queréis en un programa sobre esto, que desde luego puede ser... El ego hay que tocarlo en un programa concreto, porque hay para hablar mucho y para poder dar herramientas a las personas para que identifiquen esas máscaras del ego, para que ubiquen también la parte del espejo, lo que es tuyo y lo que no es tuyo, porque no siempre lo que vemos en los demás es nuestro. Señores, también el otro tiene parte suya de su ego, como dice José, de esa parte que es personal, intransferible y única, ¿no? Entonces, no siempre el otro es mi espejo, aunque sí muchas veces nos encontramos con esa parte de reflejo de nuestro en los demás, ¿no? Eso va a ser un tema muy interesante. Sí, hablar del ego va a ser inevitable hablar del espejo y ahí hay tela. Exacto, entonces si os parece, emplazamos ese tema, apúntalo Luis, que luego se nos olvida, para uno de las siguientes entregas. Entonces a mí me gustaría retomar un poco el tema del principio de la conciencia, de la definición que habéis dicho que era conciencia. La ciencia en un principio era, vamos a entender por un principio, la época de los chamanes, un poco la época reciente, nuestra historia reciente, que conocemos, que supone, está constatada, ¿no? Esos chamanes que trabajaban con todas las plantas, eran los científicos realmente de la época, eran los que investigaban, los que hacían sus experimentos dentro de las posibilidades que habían, y eso lo integraban dentro del conocimiento del clan, dentro del conocimiento suyo personal, y lo transmitían de modo espiritual. En nuestra época decidieron separar ambas partes, por un lado el espíritu, por otro lado la ciencia, con lo cual en vez de ir avanzando, lo que hemos ido ha sido retrocediendo en el aspecto espiritual o de la ciencia incluso. O sea, es como que ambas partes han perdido con esa disección. Hoy la física cuántica nos está dando la explicación, nos da la explicación científica de la parte espiritual, de todo lo que sería cómo funciona la magia, cómo funciona, etcétera, etcétera, todo este tipo de recursos que se han utilizado siempre. Y se está viendo que tienen una base científica y que realmente si ambas partes no se hubieran desglosado, que las hubiéramos mantenido integradas y hubieran seguido evolucionando juntas, hoy estaríamos quizá en un grado evolutivo muy distinto del que tenemos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que sucede, que hablábamos antes con las capas de cebolla, que creo que era Bea que lo ha mencionado, ¿no? O, sí. Acerca de un ejemplo. Nuestro yo, nuestra esencia, sería el corazón de la cebolla. Y las diferentes capas son esas partes de creencias que vamos metiendo. ¿Qué sucede? Que estamos separándonos, igual que sucedió con la ciencia y la espiritualidad en su momento, estamos separando nuestro ser en diferentes partes independientes, que se están tomando casi vida propia. Es decir, una cosa es mi mente, otra cosa es mi emoción, lo que siento, ¿no? Otra cosa es mi espíritu, otra cosa es mi cuerpo,
Y todo lo estamos haciendo porciones en una cajita y con una etiqueta, ilimitado. Eso es otra. A ver cuando hablamos de estas diferenciaciones. Y nosotros diseccionamos nuestro ser, nos estamos perdiendo el conjunto y no estamos entendiendo el por qué eso funciona así. Entonces hay que saber que todo está conectado. Que yo cuando pienso una cosa, ese pensamiento me va a provocar una emoción, esa emoción me va a generar una sensación en el cuerpo, esa sensación del cuerpo, si yo no la expreso, me va a provocar a lo mejor un síntoma, una enfermedad, una molestia, X. Todo está unido. Mi parte espiritual también, porque soy ese espíritu. No es que tengo un espíritu, es que soy ese espíritu. Es como si yo me corto un dedo. Si yo me corto un dedo y se lo llevan a la otra punta del mundo, ese dedo será un dedo, pero es el dedo de Yolanda. Y contiene toda mi información. Y soy yo a la vez. Y ese dedo no dejo de ser yo. Por lo tanto, vamos a tomar todas esas partes de las que hablábamos como una sola, como un solo ser. Hay que empezar a unir piezas, justamente. Es que estamos acostumbrados a no sentir nada, o sea, no, voy al vidente a que me lea, y eso, o sea, estoy hablando en contra mía, ¿no? Vamos a hablar de mi profesión, en el sentido de que yo me estoy dedicando también a hacer lecturas energéticas o de tarot, etcétera, pero yo lo que digo es que la información yo no la busco fuera, a mí no me la da el vecino de enfrente, yo la busco en mí, yo tengo en mí tu información, y si soy capaz de tener en mí tu información, tú tienes capacidad de tener en mí la tuya, igual que la mía y la tuya, la de todo el universo completo, porque todo es la misma energía, todo está interpenetrado, interconectado. Ya sé que esto así hablado es como muy, suena muy bonito, pero luego hay que integrarlo, ¿no? Pero tener en cuenta que lo primero que hay que hacer es sentiros, escucharos, percibir, o sea, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me siento? ¿Qué me dice mi cuerpo? Mis tripas, las tripas hablan. Sí, pero es que para eso hay que pararse antes, ¿eh? Y la gente no se para. No, pero es un ejercicio que yo os propongo, o sea, siempre, lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo. O sea, siéntete tú, escúchate, ¿qué te dice tu cuerpo? Cuando llega una persona, ¿cómo te habla tu cuerpo? ¿Cómo te sientes? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? ¿Me siento incómoda? ¿Por qué me siento incómodo? ¿Qué me hace sentir incómodo de la presencia de esa persona? ¿Es su energía? ¿Es su voz? ¿Es que se parece a alguien que conozco? ¿O porque con otra persona me siento tan bien y no la conozco de nada, ¿no? Entonces, ese ejemplo con todo lo que nos rodea. Cuando aprendamos a distinguir esas sensaciones en el cuerpo, vamos a entender lo que es la intuición. La intuición no es más que prestar atención, estar consciente, estar presente de lo que te habla tu cuerpo. Simplemente prestar oído, nada más. Es muy sencillo. Tendremos que despedirnos, sí, con todo nuestro amor. Claro. De verdad. No era de mi basura. En un mundo donde el tiempo apremia en determinadas ocasiones. Yo antes de cerrar, decir a la gente que nos está siguiendo en la caja de Pandora que estos vídeos de Descifrando la Matrix, y no salen, como dijimos, que serían cada semana, una vez por mes, es por culpa de que tenemos un exceso de faena tanto en la caja de Pandora, tanto como que José está haciendo su gira por España y no se ha podido hacer nada antes, coordinar. Y sigue siendo difícil seguir coordinando. Entonces, el día que nos podamos ver intentaremos hacer 2 o 3 seguidos. Hoy no se puede. Y nada, estaros atentos, pero en cuanto podamos iremos sacando, pero por favor, tened paciencia. Solo os puedo decir eso. Ahora yo, antes de irnos, si os parece, voy a meter a José en un embolado. Es decir, queremos un curso en Barcelona. O sea, que ve proyectando, ve montando, busca fechas, piénsatelo y tienes que venir a Barcelona. Entonces, propuesta, escribir a grupos @ de la caja de Pandora o Yolanda @ lacajadepandora.eu. Sí. Un correo, un mail, en el que nos digáis las personas que estáis interesadas a ir al taller que proporciona José de su... ¿Cómo se llama? Cuántica. Descodificación cuántica. Descodificación cuántica, sí, pero el taller se llama así, o sea, tiene ese nombre ya el taller en sí, no la técnica, sino el taller, se llama así, descodificación cuántica, ¿no? ¿Podría ser de tantos temas? Claro, es que no sé. Pues perfecto, por favor, enviar sugerencias a los que estéis interesados, ¿de acuerdo? Para que tengamos un poco de cartera, para ver más o menos también las fechas de las que viene bien,
y a ver si podemos traer a José, por favor, por Sí. favor. Si traemos a José podemos grabarlo en directo. Exacto, y hacer alguna que otra charla por ahí. Que Ya, Bea será muy también. Así, interesante. así veremos la belleza de Bea también. Vienen aquí. los dos, sí. Vienen en pack, como yo digo, lo cual puede estar fantástico. Así que, por favor, los interesados, mandarnos un mail. Como siempre os digo, ya solo nos queda despedir a José, a Bea, es un placer, como siempre, a Luis. Encantados de estar con vosotros nuevamente aquí una vez más. Se nos ha hecho cortito el tiempo, siempre se nos hace corto, no sé qué pasa, pero es como que encoge el tiempo cuando está uno a gusto. Sí. Ya deciros que los datos de contacto, como siempre, los tenemos en los subtítulos del vídeo o en la información adjunta que hay junto a cada vídeo. De todos los ponentes, sea el vídeo que sea, siempre podéis encontrar la información en los subtítulos o debajo de los vídeos en YouTube, clicando en la pestaña Ver más, la leyenda Ver más, se abre un desplegable y en el que encontráis toda la información de cada una de las personas que nos acompañan en el vídeo. Nada más, yo solo deciros que nos vemos en el siguiente videoprograma. Gracias. Muy bien. Un abrazo fuerte para todos. Igualmente, hasta pronto. Vale, hasta pronto.